Buenas noches para todos. Mi nombre es Santiago Alejandro Guío Guerra. Soy residente del último año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. Y para dar continuidad a nuestro bloque de gastroenterología, el día de hoy vamos a hablar de peritonitis bacteriana espontánea. Vamos a abordar las generalidades de este tema en cuanto a las definiciones, en cuanto a la epidemiología, vamos a hablar de la microbiología y la fisiopatología, pero el objetivo puntual de esta charla es responder las siguientes tres preguntas. ¿Qué son? Primera pregunta, ¿en quién debo sospechar una peritonitis bacteriana espontánea? ¿Cuáles son el grupo de pacientes a los cuales yo debo realizarles un proceso diagnóstico en busca de esta entidad? Y esta pregunta podría traducirse como ¿a qué grupo de pacientes voy a hacerles una paracentesis diagnóstica? Ya conociendo ese grupo de pacientes a los cuales le voy a hacer una paracentesis diagnóstica y voy a obtener una muestra de líquido peritoneal, pasaríamos a la segunda pregunta, que es, ¿qué debo evaluar en el citoquímico del líquido peritoneal? ¿Cuáles son los aspectos que debo evaluar? ¿Cuáles son los exámenes adicionales que debo solicitar para enfocar a estos pacientes? Y de acuerdo a los resultados del cultivo y del citoquímico del líquido peritoneal, también vamos a ver cómo se clasifica la peritonitis bacteriana espontánea. Ya conociendo los criterios diagnósticos y la clasificación de la enfermedad, podemos pasar a la última pregunta, que sería, ¿a quién debo darle tratamiento para peritonitis bacteriana espontánea? Y acá en la parte, en este apartado, no solamente vamos a hablar de a qué grupo de pacientes vamos a darle tratamiento, sino también cómo es el tratamiento, que si bien de entrada, pues vamos a saber que los antibióticos van a ser uno de los pilares de tratamiento. Vamos a hablar de otros tres pilares de tratamiento importante que han demostrado reducir la mortalidad en este grupo de pacientes. Entonces es importante hacer ese manejo integral del paciente. Empezamos con las definiciones para entender cómo se clasifican las peritonitis. Estas son definiciones extraídas del Consenso Colombiano de Sepsis Abdominal del 2021, donde nos dicen que una peritonitis primaria es una infección de la cavidad abdominal, generalmente monomicrobiana, en ausencia de ruptura del tracto gastrointestinal, que definimos como peritonitis secundaria, esa infección de la cavidad abdominal que es secundaria a la perforación de alguna víscera hueca, y la peritonitis terciaria, que es la infección persistente o recurrente de la cavidad abdominal posterior a un manejo aparentemente exitoso de una peritonitis secundaria. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues la peritonitis bacteriana espontánea vendría englobada dentro de ese grupo de peritonitis primarias y la definiríamos como una infección del líquido peritoneal sin que haya evidencia de otro foco intraabdominal, siendo ese foco intraabdominal ya sea la ruptura de una víscera hueca o algún proceso inflamatorio local diferente. En cuanto a la epidemiología, vamos a hablar de por qué es tan importante hablar de peritonitis bacteriana espontánea. Esto tiene dos matices y entre ellos está que, como vimos en la presentación de la semana pasada con Ed, la mortalidad de los pacientes que desarrollan una cirrosis compensada se acorta considerablemente, y en estos pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, que finalmente es otra complicación o otra forma de agudización de ese proceso de cirrosis en los pacientes con ascitis, pues va a tener un mayor impacto en la mortalidad. Tiene una prevalencia de 1.5 a 3.5% de los pacientes con cirrosis en el ámbito ambulatorio, y en el ámbito hospitalario puede alcanzar hasta el 10 al 30%. Entonces es importante tener en cuenta, si bien acá hablamos del abordaje pues principalmente de urgencias, sospechar esta entidad en todo paciente hospitalizado con cirrosis y ascitis, y va a haber unas consideraciones en cuanto a las manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante. Teniendo en cuenta la frecuencia de otros focos infecciosos en los pacientes con cirrosis y con ascitis, la peritonitis bacteriana espontánea representa el 36% de las infecciones espontáneas. Es decir, en estos pacientes con cirrosis y con ascitis, ese líquido peritoneal es el principal o el principal foco infeccioso y el más frecuente. Por eso es un foco adicional que siempre debemos considerar
en estos pacientes. La mortalidad sigue siendo alta, si bien en el momento en que se describió la entidad alcanzaba mortalidad del 90%. Actualmente, a pesar de que tenemos estrategias de diagnóstico y de tratamiento temprano, la mortalidad intrahospitalaria sigue siendo del 20% y hasta el 30% en algunas cohortes. Y a esto le sumamos que tiene una alta tasa de recurrencia, siendo del 68% en un año en los pacientes que no reciben profilaxis y hasta 20% en un año en los pacientes que reciben profilaxis. Esa profilaxis, hay unas indicaciones claras como de profilaxis primaria y secundaria para peritonitis bacteriana que salen un poco del enfoque de esa charla, pero es importante tener en cuenta que esa profilaxis se hace mediante la descontaminación selectiva del intestino, se hace con antibióticos, generalmente quinolonas como norfloxacino. Eso quiere decir que esa profilaxis ha tenido un impacto importante en el comportamiento de la enfermedad respecto a su comportamiento microbiológico y también a la prevalencia de acuerdo a la clasificación en el diagnóstico, que la vamos a ver más adelante con la interpretación del citoquímico del líquido peritoneal. El 70% de los pacientes que se presentan con peritonitis bacteriana espontánea van a tener una clasificación de Child-Pugh C. Entre más ascitis tenga el paciente y entre mayor puntaje de Child-Pugh tenga el paciente, más riesgo tiene de tener una peritonitis bacteriana espontánea. Son pacientes que ya tienen una hepatopatía avanzada, pero aún así 60% puede hacer una falla hepática crónica agudizada. Entonces es importante estar viendo las pruebas de función hepática y en caso de aumento y un desarrollo de una falla hepática crónica agudizada, este es un predictor independiente de mortalidad en este grupo de pacientes. La lesión renal aguda va a ser el principal predictor de mortalidad intrahospitalaria en los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea. De ahí se desglosa que más adelante, cuando hablemos de los pilares de tratamiento, además del antibiótico, esos pilares estén enfocados a prevenir el desarrollo de esa lesión renal aguda y a pesar de esto, se presenta con gran frecuencia, hasta 54% de los pacientes desarrollan lesión renal aguda. Y de este grupo de pacientes, la incidencia de síndrome hepatorrenal es variable, pero alcanza hasta 30% en algunas series. Tener en cuenta los factores de riesgo para el desarrollo de síndrome hepatorrenal, que son los pacientes que ingresan con hiponatremia, con hipoalbuminemia, que tienen puntuaciones de Child y de MELD más elevadas, entonces estar atentos para la prevención de ese síndrome hepatorrenal, ya que la mortalidad en los pacientes que desarrollan síndrome hepatorrenal tipo 1 con peritonitis bacteriana espontánea llega hasta el 46%. Vimos que la mortalidad intrahospitalaria alcanzaba el 20% a pesar del diagnóstico de tratamiento oportuno y pues sumado hasta la supervivencia a un año es de 40%, es decir, a pesar de que el paciente pueda lograr el alta hospitalaria, esa supervivencia a mediano plazo no es muy buena en la ausencia de trasplante y pues sabemos que a pesar de que Colombia es uno de los países líderes en Latinoamérica en la red de trasplantes, es una opción que no está disponible para pues, muchas personas. Ya pasando a la parte de la microbiología, tenemos que entre las principales causantes están las enterobacterias y los bacilos gram negativos, como sería de esperarse, teniendo en cuenta que es un proceso de translocación bacteriana desde el intestino. Entre estos gram negativos destacan E. coli, Klebsiella, especies de Klebsiella y Pseudomonas aeruginosa, y también encontramos especies de gram positivos como las especies de Enterococcus, Staphylococcus aureus, otros estafilococos coagulasa negativos y Streptococcus pneumoniae. Previamente, y antes de la instauración de la profilaxis, E. coli, las especies de Klebsiella y Streptococcus pneumoniae representaban el 85% de los casos de peritonitis bacteriana espontánea, y aún así, actualmente seguimos utilizando las cefalosporinas de tercera generación como manejo de primera línea en los pacientes con infecciones adquiridas en la comunidad, teniendo en cuenta este comportamiento microbiológico. Sin embargo, desde el 2007 que se instauró la profilaxis, se ha visto un aumento en la prevalencia de peritonitis bacteriana espontánea causada por gram positivos y también pues por un aumento en el número de los procedimientos invasivos y percutáneos que se realizan en estos pacientes con ascitis.
Tanto así que actualmente vemos un cambio en la balanza, y estos son datos de una revisión del 2019, en la cual pues agrupan datos de diferentes estudios observacionales de pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, y vemos que los gram negativos ya representan el 59% de los casos y los gram positivos han aumentado significativamente, alcanzando ya el 41% de los casos. Y esto lo vemos reflejado también en las escalas de terapia antibiótica que veremos más adelante. En cuanto a la fisiopatología, acá pues ya la semana pasada nosotros hablamos de la fisiopatología, de cómo es la formación de ascitis, de esa activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, de la retención de sodio y de agua, la formación del líquido acítico, la hipertensión portal. Y acá pues ya nos entraríamos a hablar de cómo es que llega el microorganismo a ese líquido acítico. Y siempre tenemos en cuenta o siempre hablamos que esas peritonitis se producen por una translocación bacteriana. Pero ¿cómo es que cómo pasamos de un ambiente polimicrobiano desde la luz intestinal hasta que llega un solo microorganismo a infectar ese líquido peritoneal? ¿Cómo ocurre ese proceso de translocación bacteriana? En este caso, pues funciona de una forma, digamos, similar a unos filtros, como los filtros de agua, y tenemos dos filtros principales. Eh, Primero, hay que tener en cuenta que estos pacientes con cirrosis tienen un cierto grado de inmunosupresión. Esto debido principalmente a que pues tienen una disminución de la síntesis proteica, tienen hipoproteinemia, y la capacidad de opsonización de microorganismos es paralela a esa cantidad de proteína total. Entonces estos pacientes con hipoproteinemia tienen una inmunodeficiencia de tipo humoral, y eso genera una disbiosis a nivel intestinal, favoreciendo el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino. Sumado a eso, con la formación de ascitis, con la retención de sodio y de agua, se produce un edema visceral, y a nivel de la mucosa intestinal, ese edema va a causar, digamos que una separación de esas uniones desmosómicas a nivel intercelular, y pues va a comprometer la integridad de esa capa de la mucosa intestinal, y permitirá finalmente el paso de los microorganismos a través de esas uniones intercelulares hacia la cavidad peritoneal, superando así lo que sería el primer filtro, que es la mucosa intestinal. Pasaría entonces ese microorganismo a un segundo filtro, que son los nódulos linfáticos mesentéricos, en los cuales llegan los microorganismos, son secuestrados por las células de la inmunidad y eliminados. Sin embargo, si no se logra la eliminación de estos microorganismos, pues va a seguir su recorrido por el sistema linfático, va a llegar a la cisterna del quilo, llega a la linfa, ese microorganismo finalmente va a alcanzar la circulación sistémica, y de ahí de la circulación sistémica en algún momento va a llegar a la circulación hepática, donde por ese aumento de la presión hidrostática se va a extravasar a través de la cápsula de Gleason y va a llegar a su destino final, que es el líquido peritoneal, y es así como llega el microorganismo a su destino final para causar la peritonitis bacteriana espontánea. Las manifestaciones clínicas son variables en estos pacientes, son bastante inespecíficas. La fiebre es el síntoma que vemos más frecuentemente, hasta en 69% de los pacientes. Dolor abdominal en 59% de los pacientes. Puede haber alteración del estado de conciencia en 54% de los pacientes. Dolor a la palpación en el 49% de los pacientes. Acá es llamativo que, a pesar de que estamos hablando del cuadro de peritonitis, estos pacientes, miren que ni siquiera la mitad tiene dolor a la palpación. Acá no estamos hablando de signos de irritación peritoneal, sino únicamente del dolor a la palpación, ya que el peritoneo parietal y visceral pues se encuentra, digamos, separado por ese líquido acítico. Generalmente estos pacientes tienen un dolor más difuso. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas y dentro de la historia clínica, es muy importante que nosotros caractericemos muy bien la localización del dolor, si ese dolor tiene una localización específica, tanto al interrogatorio como posteriormente al examen físico, porque podría implicar que el paciente tenga un proceso inflamatorio intraabdominal, pues diferente a una peritonitis bacteriana espontánea.
32% de los pacientes van a tener diarrea y 30% van a tener estreñimiento o ilio. Y hasta 21% van a ingresar con hipotensión. Entonces son manifestaciones clínicas variables, inespecíficas, no se presentan en todos los pacientes y a pesar de que hablamos de peritonitis bacteriana espontánea, no tienen de pronto unos hallazgos tan floridos como lo serían los de un paciente con una peritonitis secundaria. Sumado a todo esto, vamos a tener en cuenta que hasta 13% de estos pacientes son asintomáticos. ¿Y por qué nos importaría este 13% de pacientes asintomáticos? Si pues un paciente asintomático no va a consultar al servicio de urgencias probablemente. Recordemos que hasta 10 a 30% de los pacientes con cirrosis y con ascitis en el entorno hospitalario puede desarrollar una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces estos pacientes pueden estar hospitalizados, no tener signos de respuesta inflamatoria sistémica, no tener síntomas de dolor abdominal, en general no tener un deterioro clínico, pero podemos ver que hay una progresión de la lesión renal, un aumento de las pruebas de función hepática, es decir, hay un aumento, una instauración o una progresión de un daño orgánico en un paciente que puede estar asintomático. Si tiene ascitis y cirrosis, debemos considerar que puede ser una peritonitis bacteriana espontánea. Ya teniendo en cuenta eso, podemos responder nuestra primera pregunta. ¿En qué pacientes debo sospechar yo una peritonitis bacteriana espontánea? Es decir, ¿a qué pacientes debo realizarles una paracentesis diagnóstica? Y acá realmente es similar a lo que habíamos visto la semana pasada de los pacientes con ascitis. De entrada, todo paciente con cirrosis y con ascitis grado 2 o 3 hospitalizado de urgencia debe ser evaluado por la posibilidad de una peritonitis bacteriana espontánea. Esto incluye los pacientes con hemorragia de vías digestivas altas de origen variceal. Y también tener en cuenta que estos pacientes puede ser la primera vez que nos lleguen con la citis, entonces pues también puede entrar dentro de ese grupo al que vamos a hacer el abordaje inicial pues el abordaje diagnóstico inicial de esa citis, como lo vimos la semana pasada. Y en los pacientes hospitalizados que tengan cirrosis y que tengan ascitis, vigilar que puedan desarrollar fallo orgánico nuevo o progresivo, serían candidatos a realizar una paracentesis diagnóstica y ver si cursan con una peritonitis bacteriana espontánea. También hay unas indicaciones de toracentesis. Recordemos que los pacientes con ascitis, durante el ciclo respiratorio, por la presión negativa transdiafragmática, puede haber como una filtración de ese líquido peritoneal hacia la cavidad pleural y causar un hidrotórax hepático. Y de la misma forma puede ocasionar un empiema bacteriano espontáneo, es decir, también se puede infectar. El tratamiento sería esencialmente igual, pero lo vamos a mencionar brevemente. Vamos a ver los criterios diagnósticos para un empiema bacteriano espontáneo. ¿A qué pacientes le vamos a hacer toracentesis? A un paciente que tenga cirrosis, que tenga sospecha de infección. En el paciente descartamos otros focos de infección. No tiene ascitis, pero tiene un derrame pleural. Realizarle la toracentesis y los estudios para ver si puede ser un empiema bacteriano espontáneo. O pacientes que tengan un resultado de paracentesis negativo y que yo todavía tenga la sospecha de infección. En general, a cualquier paciente cirrótico que yo le realice una toracentesis, debo solicitarle un citoquímico y un recuento celular con diferencial para excluir que tenga un empiema bacteriano espontáneo. Si yo sospecho que mi paciente tiene la peritonitis bacteriana espontánea, también debo sospechar que pueda estar cursando con un empiema bacteriano espontáneo. Ya teniendo ese grupo de pacientes seleccionados, pasamos al diagnóstico, que sería pues, principalmente la paracentesis, en la cual vamos a realizar un citoquímico, gramicultivo, que ya hablaremos de su interpretación. Los cultivos, importante, ese cultivo de líquido peritoneal se debe realizar a la cabecera del paciente para incrementar el rendimiento diagnóstico, es decir, en el momento en el que yo obtengo la muestra del líquido peritoneal, debo inocular rápidamente ese líquido peritoneal, al menos 10 a 20 cc, en 2 botellas de hemocultivos a la cabecera del paciente, y así aumento la sensibilidad hasta el 90%, comparado con de pronto trasladar la muestra hasta que se inocule en el laboratorio. Ahí podría estar perdiendo la posibilidad de un aislamiento microbiológico y de una terapia antibiótica dirigida. Si recordamos también en la fisiopatología,
ese microorganismo antes de llegar a la cavidad peritoneal pasó por la circulación sistémica. Entonces también vamos a tomar hemocultivos en estos pacientes. Los hemocultivos son positivos en el 33% de pacientes con peritonitis bacteriana espontánea y veremos unas implicaciones de la profilaxis. Tener este aislamiento microbiológico puede ser de gran ayuda. En cuanto a la química sanguínea, especial atención con la función hepática y con la función renal. Hay que hacer pues ese seguimiento desde el ingreso, hacer seguimiento para ver si progresión de la lesión orgánica, también pues como para clínicos generales como el hemograma, los electrolitos. Podemos solicitar albúmina en el caso de que sea un paciente que ingrese por un primer episodio de ascitis, que tenga sospecha también de una peritonitis bacteriana espontánea y que tengamos que aplicarle el gasa para ver si esa ascitis es por hipertensión portal o puede tener alguna otra causa. Consideraciones al momento de realizar la paracentesis. Realmente en los estudios observacionales la complicación más frecuente de la paracentesis, ya sea diagnóstica o terapéutica en estos pacientes con cirrosis y ascitis, es la persistencia de salida de líquido acítico por el sitio de la punción. Entonces se recomienda usar agujas delgadas, un Venocat 18 a 22 o un Spinocat 22 a 24, realizarlo, pues hacer la evaluación por ultrasonido y escoger el bolsillo más grande para realizar la punción en ese sitio. Medir el grosor de la pared abdominal con el ultrasonido también para tener un estimado de cuánto debemos introducir la aguja. Excluir la presencia de vasos sanguíneos mediante Doppler color para evitar una punción vascular y reducir el riesgo de sangrado, y tener las botellas de hemocultivo ahí al lado para hacer la inoculación de manera inmediata después de obtener esa muestra. Importante, esa paracentesis se debe realizar de manera temprana, independientemente de los tiempos de coagulación y de si el paciente tiene trombocitopenia. En esto están de acuerdo tanto la guía europea como la americana. Citan un estudio, esto lo mencionamos al final de la revisión de la semana pasada, es un estudio prospectivo donde querían evaluar las complicaciones de paracentesis en los pacientes con cirrosis y con ascitis. Incluyeron 515 pacientes y de estos 515 pacientes, 10% tenían menos de 50.000 plaquetas y 5% tenían un INR de más de 3.5. La complicación más frecuente fue la persistencia de drenaje de líquido acítico en el sitio de punción, que es incómodo para el paciente. El sangrado mayor solo se produjo en 1% de estos pacientes y no hubo diferencia entre los pacientes trombocitopénicos ni los pacientes coagulopáticos con los pacientes que tenían plaquetas y tiempos de coagulación dentro de normalidad. Entonces, realmente la paracentesis es un procedimiento de bajo riesgo de sangrado y pues también estarle buscando, digamos, corregirle esos tiempos de coagulación a un paciente que tiene una coagulopatía de base, que puede estar hipervolémico, puede hacer que caigamos en un círculo vicioso de paracentesis o toracentesis evacuatoria, infundimos plasma y pues prolongar la hospitalización de nuestro paciente. Entonces, independientemente de los tiempos de coagulación o de las plaquetas del paciente, es importante hacer la paracentesis de manera rápida. ¿Por qué hago esta aclaración? Generalmente, de hecho, pues es muy frecuente que cuando uno solicita el procedimiento y llaman a pedir el paciente, lo primero que nos preguntan es cómo están los tiempos de coagulación. Entonces, o esperan que tomemos los tiempos de coagulación y de acuerdo al resultado hacen el procedimiento, o en el peor de los casos, no es que la persona que hace el procedimiento ya se va, entonces mañana a primera hora le hacemos la paracentesis al paciente. No podemos permitir que esto suceda porque la mortalidad aumenta 3.3% por cada hora en el retraso de la paracentesis, y en los pacientes en los que la paracentesis se hace después de las 12 horas del ingreso tienen 3 veces la mortalidad comparado con los pacientes que se realiza una paracentesis temprana. Entonces no podemos permitir que esto retrase el diagnóstico de nuestro paciente, porque también es importante pues, poder obtener estas muestras antes del inicio del manejo antibiótico. Y finalmente, pues por supuesto, la radiografía de tórax para evaluar también si nuestro paciente puede tener un derrame pleural y puede estar también cursando con un empiema bacteriano espontáneo. ¿Cuál es este empiema? ¿Qué es este empiema bacteriano espontáneo? Pues es la sobreinfección de un hidrotórax hepático. Se presenta en el 14% de los pacientes cirróticos que tienen derrame pleural
y en la mitad de los casos es primario, es decir, solo está el empiema bacteriano espontáneo, y en la otra mitad de casos está empiema bacteriano espontáneo concomitante con una peritonitis bacteriana espontánea. Afortunadamente el tratamiento pues sería el mismo. Acá también nos sirve el gradiente de albúmina en suero y en líquido pleural, y similar con el mismo punto de corte del gasa. Vamos a decir que si el paciente tiene un gradiente de albúmina suero a líquido peritoneal mayor a 1.1, estamos en presencia de un hidrotórax hepático, y que si pues este tiene, de acuerdo al citoquímico, podría ser un empiema bacteriano espontáneo. Vamos a sospechar derrame pleural si el gradiente de albúmina es menor a 1.1, si tiene una localización izquierda, o en pacientes que tengan ausencia de ascitis. Y acá pues vamos a hacer el abordaje del derrame pleural, ya buscando otras causas. Generalmente el empiema se maneja con toracostomía, pero en este caso el empiema bacteriano espontáneo no es así. Únicamente vamos a realizar toracostomía si el drenaje de líquido es francamente purulento, si tiene un pH menor a 7.1 o si el paciente presenta fallo del manejo médico. Entonces, ya teniendo en cuenta a qué pacientes les voy a hacer la paracentesis o la toracentesis, y teniendo la muestra, nos preguntamos, nuestra siguiente pregunta es: ¿qué debo yo evaluar en el citoquímico del líquido peritoneal? Bien, entonces, en el citoquímico del líquido peritoneal debo tomar 1 gram y cultivo, que nos va a ayudar a enfocar la terapia antibiótica de este paciente. De entrada, si estoy en presencia de gram negativos o si estoy en presencia de gram positivos, o también tener los ojos bien abiertos. Si tengo un gram y es una infección polimicrobiana, tal vez no es una peritonitis bacteriana espontánea, se me está pasando una lesión de víscera hueca, y debo involucrar al grupo quirúrgico y pues realizar el abordaje diagnóstico correspondiente. El cultivo importante pues para guiar la terapia antibiótica. El recuento celular con diferencial, en el cual nos vamos a centrar en la presencia de polimorfonucleares. Diferentes sociedades dicen 250 o 500 células por mililitro para determinar como la respuesta inflamatoria de ese líquido peritoneal. Con el punto de corte de 500 células por mililitro tenemos una mayor especificidad para peritonitis bacteriana espontánea, pero si tenemos en cuenta la alta mortalidad que tiene, incluso con el diagnóstico de tratamiento temprano, tanto la Sociedad Europea como Americana de la Estudio de Enfermedades Hepáticas, pues optó por escoger el punto de corte de 250 células por mililitro para aumentar la sensibilidad. La glucosa y la deshidrogenasa láctica, que ya veremos para qué nos sirven. El gradiente de albúmina, en caso de que nuestro paciente se presente con un primer episodio de ascitis y en conjunto con una peritonitis bacteriana espontánea, para empezar pues todo el estudio de su hepatopatía. Y las proteínas totales en el líquido peritoneal. Recuerden que la capacidad de ozonización es proporcional a la cantidad de proteína total. Entonces, los pacientes que tienen proteínas bajas, es decir, pacientes con proteínas totales en líquido peritoneal por debajo de 1 gramo decilitro, tienen 10 veces la probabilidad de tener una peritonitis bacteriana espontánea que los pacientes que tienen proteínas normales en el líquido peritoneal. Ya tenía esta información de qué vamos a ver en el citoquímico del líquido peritoneal, y de acuerdo al cultivo vamos a pasar a la clasificación de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea. Si tengo un paciente con cultivo negativo y un recuento de polimorfonucleares por debajo de 250 células por milímetro cúbico, voy a buscar otras causas. Este paciente puede tener los síntomas o la disfunción orgánica por algún otro foco que sea extraperitoneal. Si tengo un paciente con un cultivo positivo y más de 250 polimorfonucleares en el líquido peritoneal, y he descartado otros focos de infección, este paciente lo clasificaría como una peritonitis bacteriana espontánea clásica, y este paciente debe recibir tratamiento. Hasta el 2007, esta peritonitis bacteriana espontánea clásica, que se caracteriza por tener ese cultivo positivo, representaba el 80% de los casos de peritonitis bacteriana espontánea. Pero después de 2007, tras la administración de la profilaxis, ha venido en descenso, y eso pues nos complica considerablemente el tratamiento de estos pacientes, porque surge esta categoría, que son los pacientes que tienen un cultivo negativo, que tienen más de 250 polimorfonucleares en el líquido peritoneal, que yo haya excluido otras causas de esa inflamación,
y las catalogaríamos como pacientes con peritonitis bacteriana espontánea con cultivo negativo. Y estos pacientes también deben recibir tratamiento para peritonitis bacteriana espontánea y actualmente representa hasta el 40-50% de los casos de peritonitis bacteriana. Es decir, que tenemos una dificultad porque ahora la mitad de los casos aproximadamente no tenemos un aislamiento microbiológico que nos permita guiar esa terapia antibiótica de una manera muy adecuada. Y por otro lado, tenemos los pacientes que tienen un cultivo de líquido peritoneal positivo, que tienen menos de 250 polimorfonucleares en el líquido peritoneal, y estos los clasificaríamos como pacientes con bacteriacitis monomicrobiana no neutrocítica. Tienen crecimiento bacteriano, pero no hay evidencia de una reacción inflamatoria significativa en la cavidad peritoneal. Algunos consideran que esta es como una etapa previa al desarrollo de la peritonitis bacteriana espontánea y acá vamos a tener en cuenta las siguientes consideraciones. Si mi paciente tiene cultivo positivo, tiene menos de 250 polimorfonucleares, no es una reacción inflamatoria significativa, pero yo he descartado otras causas u otros focos y mi paciente tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica, debe ser tratado como una paciente con peritonitis bacteriana espontánea. Si el paciente se encuentra asintomático y tenemos el cultivo positivo sin una respuesta inflamatoria significativa en el líquido peritoneal, vamos a repetir la paracentesis en 48 horas. Y acá tenemos los siguientes escenarios. Uno, que el cultivo nuevamente salga positivo y acá, independientemente del recuerdo de polimorfonucleares, vamos a dar tratamiento como si fuera una peritonitis bacteriana espontánea. Si el paciente tiene cultivo positivo y más de 250 polimorfonucleares en la paracentesis de control, pues ya realmente se reclasificaría como una peritonitis bacteriana espontánea clásica y se recibiría manejo. O si tiene el cultivo positivo, así no tenga respuesta inflamatoria, o la otra opción es que tenga cultivo negativo, no tenga la respuesta inflamatoria y en este caso deberíamos sospechar que pueda ser una contaminación o buscar otras causas. Y finalmente, la interpretación del líquido de la toracentesis para diagnosticar el empiema bacteriano espontáneo. Tendríamos los pacientes que tengan un cultivo de líquido pleural positivo con más de 250 polimorfonucleares y se haya excluido otras causas, entre ellas neumonía, o pacientes con un cultivo negativo y que tengan más de 500 polimorfonucleares en el líquido pleural y que hayamos descartado otros focos. En estos pacientes consideraríamos un empiema bacteriano espontáneo. Ahora, hemos hablado de la interpretación del citoquímico y del líquido peritoneal, pero durante toda esta interpretación hemos hablado de que se deben excluir otros focos inflamatorios. Un paciente puede tener más de 250 polimorfonucleares en el líquido peritoneal si tiene apendicitis, si tiene colecistitis o si tiene diverticulitis o si tiene pues algún proceso inflamatorio ya sea en cualquier lugar de la cavidad abdominal. Y por supuesto, si estamos hablando de peritonitis bacteriana espontánea, uno de los diagnósticos diferenciales más importantes es la peritonitis secundaria. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar entre los pacientes que tengan una peritonitis bacteriana espontánea de una peritonitis secundaria? De entrada, en la historia clínica y al examen físico, si el paciente tiene signos francos de irritación peritoneal, esto debe alertarnos de que el paciente puede estar cursando con una peritonitis secundaria. Hay que involucrar al grupo quirúrgico y ser más exhaustivos en el diagnóstico, pues considerar si es necesario realizar algún procedimiento de imagen, ecografía, tomografía, de acuerdo a la sospecha que podamos tener. O que el paciente tenga un dolor que sea muy localizado, fosa ilíaca derecha, hipocondrio derecho o fosa ilíaca izquierda, que sea el paciente que pueda llegar con ese dolor localizado, tenga una respuesta inflamatoria en el líquido peritoneal, pero realmente esté cursando con apendicitis, colecistitis o diverticulitis. Que durante la valoración por el ultrasonido evidenciemos nosotros líquido particulado, loculado, en general que tengamos detritus en el líquido acítico durante el ultrasonido, debe levantar la sospecha de que haya una alteración o una disrupción del tracto gastrointestinal y que por algún lado haya una filtración que esté causando esa infección de la cavidad peritoneal. Dos, también tener en cuenta que el GRAM en el citoquímico del líquido peritoneal, si tenemos un GRAM que nos muestra una contaminación polimicrobiana, sospechar que puede haber una peritonitis secundaria y pacientes que tengan pobre respuesta al tratamiento.
Por otro lado, tenemos unos criterios paraclínicos, también llamados criterios de Runyon. Estos los vamos a ver en el líquido, en el citoquímico del líquido peritoneal. Se validaron en 1990 y con 2 de 3 criterios debemos sospechar que el paciente pueda tener en realidad una peritonitis secundaria. Dentro de eso está 1, proteína total en líquido peritoneal mayor a 1 gramo de decilitro. Es inversamente proporcional a la probabilidad de peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, proteínas por encima de 1, baja la probabilidad de que yo tenga una peritonitis bacteriana espontánea. Que tenga glucosa por debajo de 50 miligramos de decilitro o la LDH por encima de 225 unidades por mililitro o por encima del valor normal de laboratorio. Entonces, recordar, 2 de 3 criterios, sospecho peritonitis secundaria. Y finalmente, vamos a nuestra última pregunta de a quién debo yo darle tratamiento, que realmente esto ya lo mencionamos durante la clasificación de la peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, vamos a darle tratamiento a todo paciente que tenga una peritonitis bacteriana espontánea clásica, cultivo positivo más respuesta inflamatoria en líquido peritoneal en ausencia de otros focos infecciosos. Pacientes que tengan peritonitis bacteriana espontánea con cultivo negativo, más de 250 polimorfonucleares y que haya excluido otras causas de inflamación a nivel abdominal y otros focos infecciosos. Pacientes que tengan empiema bacteriano espontáneo y pacientes con bacteriacitis no neutrocítica, sí, tienen signos de respuesta inflamatoria sistémica o requieren una paracentesis de control y el cultivo es positivo en 2 ocasiones independientemente del recuento de polimorfonucleares o si está por encima de 250 se reclasificaría como una peritonitis bacteriana espontánea clásica. Ya teniendo en cuenta a qué pacientes vamos a darle tratamiento, podemos hablar de los pilares de tratamiento en la peritonitis bacteriana espontánea, de los cuales el primero va a ser, por supuesto, los antibióticos. Y al igual que en toda guía de manejo antibiótico, pues la primera recomendación es basar estos manejos de acuerdo a la epidemiología local, siempre es importante tenerlo en cuenta, y también de acuerdo al sitio donde se adquirió la infección. Para los pacientes que tienen una peritonitis bacteriana espontánea adquirida en la comunidad, el manejo de primera línea siguen siendo las cefalosporinas de tercera generación, en nuestro caso ceftriaxona, que tienen una buena cobertura contra E. coli, especies de Klebsiella y Streptococcus pneumoniae, que causa el 85% de los casos de este cuadro. Sin embargo, recordemos que dentro de la etiología también está Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus, que no son cubiertos por la ceftriaxona. En los pacientes que puedan tener alergia a los betalactámicos, se podría optar por las quinolonas. Ya de manejo de segunda línea, recomiendan cubrimiento con piperacilina tazobactam, que acá ya entraría a cubrir también la pseudomona y los enterococos, o pacientes que si bien pueden tener una infección adquirida en la comunidad, tengan factores de riesgo para microorganismos multidrogoresistentes como uso de betalactámicos en los últimos 3 meses, hospitalizaciones. De entrada, pues podemos iniciar manejo con un carbapenema. En el caso de la peritonitis bacteriana espontánea asociada al cuidado de la salud, ya tendríamos dentro del manejo de primera línea piperacilina tazobactam. Recordemos también que la ceftriaxona pues va a quedarse corta en los microorganismos que puedan ser productores de AMC. Entonces, ya cuando estamos en asociadas al cuidado de la salud, primera línea piperacilina tazobactam. En segunda línea podríamos utilizar un carbapenem. Y en los casos de peritonitis bacteriana espontánea nosocomial, de primera línea, recomiendan piperacilina tazobactam. Segunda línea, que serían pacientes o que tengan factores de riesgo para microorganismos multidrogoresistentes o pacientes que estén severamente enfermos, recomiendan iniciar manejo con un carbapenímico con o sin algún antibiótico para cobertura de gram positivos, como vancomicina, daptomicina o linezolid. Tengamos en cuenta que si es un paciente con una peritonitis bacteriana espontánea nosocomial, es posible que sea un paciente con cirrosis, ascitis, que ingresó por cualquier otra causa y que posiblemente ya ha sido sometido a algún procedimiento percutáneo, ya sea para paracentesis diagnóstica o terapéutica, y va a tener un aumento en el riesgo de esa infección de la cavidad peritoneal por cocos gram positivos.
Y ya finalmente en la tercera línea, en este caso ya tendríamos pues conocimiento del aislamiento microbiológico. En el caso de enterococo vancomicino resistente, podemos utilizar daptomicina, linezolid o tigeciclina. Para enterobacterias productoras de carbapenemasas, podemos iniciar cobertura con tigeciclina con o sin un carbapenémico. Y para Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenem y quinolonas, el cubrimiento con ceftazidime y avibactam y con un aminoglucósido. En estos, pues en todo este grupo de la infección nosocomial también nos dicen, dependiendo del estado del paciente y si tenemos de pronto microorganismos extremadamente drogoresistentes, el uso de colistina, teniendo en cuenta, por supuesto, el riesgo de falla renal y que esto, pues posiblemente va a aumentar la mortalidad en estos pacientes, pero que de por sí por la microbiología también pues van a tener un pronóstico más ominoso. El segundo pilar de tratamiento sería la albúmina. Ya habíamos hablado de albúmina en los pacientes con cirrosis y ascitis la semana pasada. Eder nos comentó que por encima de 5 litros de drenaje en la paracentesis, los pacientes requerían reposición de 6 a 8 gramos de albúmina para prevenir la disfunción circulatoria post-paracentesis. Sin embargo, hacer la acotación que se debe considerar en esa reposición en volúmenes menores en pacientes que tengan factores de riesgo para realizar esa disfunción circulatoria postparacentesis, que sería presión arterial sistólica por debajo de 90, un sodio por debajo de 130 o pacientes que ingresen con una lesión renal aguda ya instaurada. Sin embargo, la albúmina en los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea tiene también un esquema diferente. En este caso, la dosis sería de albúmina al 20% de 1.5 gramos por kilo en las primeras 6 horas, es decir, al ingreso del paciente, y una segunda dosis de 1 gramo por kilo al tercer día. Esto o esta dosis, este esquema que lo proponen tanto la guía americana como la europea, es extrapolado de este estudio realizado en 1999. Fue un ensayo clínico que hicieron en un hospital universitario en Barcelona para ver el efecto de la infusión de albúmina en la función renal y la mortalidad de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea. Los pacientes fueron manejados con cefotaxime, que es una cefalosporina de tercera generación, y albúmina, y en otros únicamente con cefotaxime. Fueron 126 pacientes en cada brazo, y este fue el protocolo, digamos, de dosis que ellos estipularon. Hay otros ensayos clínicos con otras dosis, otros esquemas, mayor duración, pero al momento de hoy no es claro cuál es como el mejor esquema. Este es el que recomiendan las guías. ¿Cuáles fueron los hallazgos en estos pacientes? Que los pacientes que recibieron la infusión de albúmina en el día 1 y el día 3 tuvieron una reducción en la mortalidad, 29% en el grupo de cefotaxime solo versus 10% en el grupo de cefotaxime más albúmina, y también hubo una disminución en la incidencia de síndrome patorrenal tipo 1, con 30% en el grupo de cefotaxime solo y 10% en el grupo de cefotaxime más albúmina. Nos dicen que hay un mayor beneficio en los pacientes que tengan un BUN mayor a 30 miligramos por decilitro, una creatinina mayor a 1 miligramo por decilitro o bilirrubina mayor a 4. Es decir, pacientes que ya llegan con una lesión renal instaurada o que tengan un grado de hepatopatía más avanzada. Esto lo sacaron de que en el estudio estos fueron como los predictores independientes de mortalidad. Entonces, tanto la guía americana como la europea nos dice, el grupo que más se beneficia son estos pacientes. Sin embargo, pues en la guía europea nos dice, no es claro si hay un beneficio en los pacientes que pues llegan con un BUN, una creatinina normal o una bilirrubina por debajo de 4. Las dos recomendaciones es delo en los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea. La guía europea en el texto en el apartado menciona que los pacientes que llegan sin lesión renal aguda y que no tienen un estado de hepatopatía tan avanzado tienen menor mortalidad y que podría considerar no usarse la albúmina. Sin embargo, tenemos estos datos que son extraídos de un metaanálisis que se hizo en 2013. En este caso ya incluyeron 5 ensayos clínicos, dentro de los cuales por supuesto está el de 1999, pero es interesante porque hicieron un análisis por subgrupos para ver si había diferencia en el beneficio de la albúmina en cuanto a mortalidad y lesión renal aguda
en el grupo de pacientes que tuvieran menos de 4 miligramos de bilirrubina, menos de 1 miligramo de creatinina y menos de 30 de BUN, y realmente no hubo diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir? Los pacientes, a pesar de no tener una hepatopatía tan avanzada ni una lesión renal instaurada, se siguen beneficiando de esta infusión de albúmina. Entonces, infusión de albúmina a todo paciente con peritonitis bacteriana espontánea. Y ya digamos que resumido del 2022, acá ya hay 6 ensayos clínicos que se han realizado con la misma pregunta y nos los pone en el número necesario a tratar. Beneficios, número necesario a tratar para prevenir una lesión renal aguda de 5 y para prevenir una muerte de 6. Tiene un bajo número necesario a tratar y no se reportan daños. Entonces, siempre, siempre, siempre recordar la albúmina, proteger el riñón en estos pacientes con peritonitis bacteriana espontánea. Pasaríamos así a nuestro tercer pilar de tratamiento, que va a ser evaluar los fármacos antihipertensivos y nefrotóxicos que tenga el paciente. Hay que hacer una muy buena consideración medicamentosa en estos pacientes y evitar cualquier medicamento que pueda llegar a comprometer la perfusión renal, como serían los antiinflamatorios no esteroideos, y hay que evaluar si debemos reducir la dosis de antihipertensivos o incluso llegar a suspenderlos durante el tiempo de la hospitalización y mientras el paciente esté cursando con la infección. ¿Y qué pasa con los betabloqueadores no selectivos? Estos los damos para reducir la hipertensión portal en los pacientes con cirrosis y hay evidencia conflictiva que dice que si continuar esos betabloqueadores en los pacientes que tengan una descompensación aumenta la incidencia de síndrome hepatorrenal y que aumenta la mortalidad, pero hay otros estudios observacionales pues, que no muestran un cambio significativo. Realmente nos dicen, considere suspenderlos si el paciente tiene hipotensión sistólica, sodio por debajo de 130 o creatinina por encima de 1.5 miligramos de decilitro. En el caso de que el paciente pues empiece a presentar mejoría, que ya tenga pues como una presión arterial más robusta, podría considerarse reiniciar esos betabloqueadores no selectivos para reducir esa hipertensión portal y el riesgo de sangrado digestivo o buscar otras estrategias de acuerdo a la evolución del paciente. Y ya el último pilar de tratamiento o lo último que vamos a hacer es evaluar esa respuesta al tratamiento. Si la mitad de los pacientes a los que yo evalúo con peritonitis bacteriana espontánea tienen un cultivo negativo, se hace necesario realizar una paracentesis a las 48 horas para ver si están teniendo una buena respuesta al tratamiento y si no tengo un aislamiento previo, puede que en esta segunda paracentesis sí obtenga un aislamiento y eso me ayude para guiar la terapia antimicrobiana. Definimos en ese citoquímico a las 48 horas que el paciente está teniendo una respuesta favorable, se ve un descenso de más del 25% del valor inicial de polimorfonucleares en el líquido peritoneal. En caso de que no sea así, vamos a considerar aumentar el espectro antibiótico y también investigar otras causas de no respuesta. Y en los pacientes que de pronto tengan un cultivo inicial que fue positivo con un microorganismo que es sensible y que están presentando una buena evolución clínica, pues no es necesario realizar una paracentesis de control, que esto sería pues los pacientes con una PB clásica en los cuales tengamos una evolución favorable. Entonces, como conclusiones, considerar peritonitis bacteriana espontánea en todos los pacientes que tengan cirrosis y ascitis grado 2 o 3. Este es un foco infeccioso, digamos, que no tienen todos los pacientes, solo van a tener estos pacientes con cirrosis y con ascitis y que es el más frecuente. Todo paciente que ingrese y se hospitalice de manera urgente y que tenga cirrosis y ascitis debe ser evaluado para la presencia de una peritonitis bacteriana espontánea. No olvidar las emergencias quirúrgicas, es difícil, va a llegar el paciente con dolor abdominal, con fiebre y estos pacientes también pueden tener colecistitis, apendicitis, los pacientes con ascitis también tienen una mayor incidencia de hernias, entonces siempre descubrir muy bien al paciente, hacer un examen físico completo. Si el paciente tiene signos francos de irritación peritoneal, considerar un abordaje temprano o realizar temprano el abordaje para una peritonitis bacteriana, una peritonitis secundaria, perdón, y estar muy atentos a las proteínas, la LDH y la glucosa del citoquímico para ver si puede ser una peritonitis secundaria o si francamente estamos frente a una peritonitis bacteriana espontánea. Y finalmente prevenir la lesión renal aguda. Siempre recordar la infusión de albúmina en estos pacientes y hacer una muy buena conciliación medicamentosa para mejorar las probabilidades de supervivencia de nuestro paciente. Eso es todo lo que tenía para hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Acá en el QR encuentran las referencias. Pueden acceder a las referencias, están en formato de PDF si las desean descargar.
y los esperamos el próximo miércoles con la revisión de encefalopatía hepática. Muchas gracias.